Bueno, hoy día vamos a hacer, más que una clase, vamos a hacer como una reflexión, una conversación, también que sea una instancia de preguntas en relación a el tema de la Teshuvá. En el canal de YouTube ya tienen un video más tipo clase que lo pueden revisar, pero la idea de hoy es como rescatar algunas ideas de ese video y sobre todo ir aclarando algunas dudas para que sea bastante práctico y puedan aplicar la Teshuvá en su vida y aprovechar sobre todo este mes. Entonces, partamos de un orden general que es entender que el año calendario de 12 meses. Entre paréntesis, sabemos que en la tradición hebrea hoy día funcionan dos calendarios, uno de la tradición rabínica y otro de la tradición de Enoch o de Hanoch, que viene un par de siglos antes de Yeshua. Ya estaba ese calendario en lo que se llama la tradición de Enoch o también recogida en el libro de Jubileos. Entonces, hay un, un orden en el año de 12 meses y lo bonito que enseña la Kabbalah es que cada mes tiene características específicas que nos permiten ir desarrollando virtudes específicas a lo largo del año. Y también, además de las características específicas de los meses, están las fiestas especiales o los días señalados o los días de poder en los cuales la luz del Padre entra en nuestra dimensión física de una manera muy especial para que nosotros podamos recibirla y que se produzca en nosotros una ayuda espiritual para temas específicos. Entonces, ya hemos transitado los días de poder del primer semestre. Ahora vamos a entrar en un mes muy intenso, que es el séptimo mes. En este momento estamos en el sexto mes, que es el mes de Virgo. Pero todo este mes de Virgo está en función del séptimo mes, en el cual vamos a encontrarnos ahí con el 1 del séptimo mes, el 10 y el 15, entre el 15 y el 22 del séptimo mes vamos a tener días de poder muy intensos, y este sexto mes viene como una preparación a esas fiestas del séptimo mes. Todo el sexto mes está favorable la energía para hacer este trabajo espiritual de la Teshuvá. Entonces, entender hoy día un poquito más qué es esa Teshuvá y cómo la podemos aplicar va a ser el objetivo. Siempre cuando vamos a hacer una enseñanza de algo, nos vamos a adentrar a algún tema, es bueno ir a la palabra y entender cuál es el significado original de la palabra. Entonces, Teshuvá está relacionado con el verbo lashuv, que es volver o retornar. Entonces, ahí está la clave de la Teshuvá. Es una vuelta, es un retorno. Entonces, la gran pregunta es ¿a qué? ¿A qué es lo que retornamos? ¿A qué es lo que volvemos? Entonces, aquí lo podemos mirar de dos maneras que si bien terminan siendo una, pero vamos a categorizarla así. Una primera vuelta o una primera respuesta es volver a Elohim, claramente, volver al Padre, al Creador, en el sentido que uno se puede haber desviado del camino propuesto por el Padre, y al desviarse del camino del Padre opta por el camino del adversario. Recordemos que uno tiene una tendencia interna hacia el bien o hacia el mal,
se llama el Yetzer Hatov o el Yetzer Hara. Este Yetzer Hara es como una fuerza interna que hay una tendencia, nos inclina a salirnos del camino del Padre. Entonces, cuando uno se sale por ese camino, genera energías negativas, esas energías negativas después se nos vienen en contra y entonces así estamos cosechando algunas situaciones de dolor. Entonces uno se da cuenta que se salió del camino, toma conciencia, retorna, vuelve al camino del Padre. Entonces esa es una idea, ¿cierto? Volver al Creador. Porque también volver tiene como definición que es ir al punto de inicio. Cuando uno vuelve al punto de inicio, eso es volver, retorno al punto de inicio. Nuestro punto de inicio, desde el punto de vista espiritual, es el Padre. Salimos de Él, emanamos de Él nos emanó, Él nos creó, nuestro punto de inicio, y retornamos a Él. Entonces, Teshuvá. Pero también podemos mirar la Teshuvá desde el punto de vista más interno aún. Porque uno puede decir, bueno, retorno al Padre. ¿Qué significa eso, retornar al Padre? ¿Me tengo que morir? Como que cuando uno dice se murió y volvió al Creador. Sí, también hay un retorno. Pero no se trata de eso la Teshuvá, ahora, cuando estamos aquí en la tierra. Pero ¿cómo uno vuelve al Padre? ¿Qué significa eso de retornar al Padre? Y ahí entonces la mirada interna nos puede ayudar, porque si entendemos que el Padre está dentro, no solamente afuera, sino para el camino espiritual es muy importante entender, experimentar que está dentro, específicamente y sobre todo en una dimensión del alma que es la Neshama, nuestra alma sabia, donde está la luz del Creador con toda su fuerza, iluminando nuestro Ruach y iluminando también nuestro Nefesh. Pero en esa parte de la Neshama, podemos decir, ahí está la conciencia divina con toda su fuerza. Hay un retorno hacia la Neshama. La Teshuvá también entonces es un movimiento interno de retorno hacia la Neshama. ¿Quién es el que retorna a la Neshama? El Ruach. El Ruach es el que retorna a la Neshama. Recordemos que el Ruach, que nuestra mente emocional, está entre el Nefesh, que es nuestra alma animal, y la Neshama, que es nuestra alma más de nivel superior, y el Ruach está constantemente entre estas dos orillas. Cuando el Ruach se desvía del camino, es arrastrado por el Nefesh, que es nuestra animalidad, y empieza a vivir de acuerdo más a los deseos del cuerpo. Cuando el Ruach es fortalecido, recibe la luz, logra dominar el Nefesh y se va hacia arriba, asciende y se conecta con la Neshama. Entonces, la Teshuvá, mirada en este contexto de los niveles del alma, es un retorno a la Neshama. Es un movimiento que hacemos en nuestro Ruach de reconectar con nuestra Neshama, y al reconectar con nuestra Neshama, reconectamos con el Padre que está ahí. Entonces, la Teshuvá que podemos proponernos no solamente es mirar lo que hayamos hecho malo o negativo con otras personas, que es importante tomar conciencia. Pero podemos centrarnos también este año en evaluar cómo está nuestra conexión interna. Hacer una Teshuvá interna, enfocarnos en el retorno del Ruach a la Neshama. Porque
Si no retornamos el Ruach a la Neshama, va a ser mucho más difícil la Teshuvá externa. Pedir perdón, perdonar, ¿cierto? Porque la Teshuvá tiene sus pasos, que uno pide perdón si se ha equivocado, perdona si es que alguien viene con su Teshuvá a pedirnos perdón, uno está dispuesto a dar el perdón, hay un arrepentimiento, entonces también hay una cosa externa. Pero para que la Teshuvá externa funcione y sea coherente, consecuente y desde el corazón, tiene que haber primero una Teshuvá interna, que es el retorno del Ruach a la Neshama. Entonces no nos centremos tanto en lo que hicimos mal con otras personas, sino que enfoquémonos en cómo ha estado nuestra conexión interna con la Neshama. ¿Cuánto le hemos dedicado a nuestro cultivo espiritual? ¿Cuán importante ha sido el alma en estos últimos 12 meses? La Teshuvá lo hacemos en el contexto de los últimos 12 meses. ¿Cómo he cultivado mi espiritualidad? ¿Cómo he alimentado el Ruach? Mi vida espiritual, mi conexión con el Padre, ¿cierto? Porque la meditación, la oración, el estudio, todo eso es la forma como yo alimento el Ruach para que se conecte con la Neshama. ¿Qué tan importante es para mí realmente establecer mi conexión del Ruach con la Neshama? Uno puede decir, bueno, es muy importante. Para mí es muy importante conectar el Ruach con la Neshama o mantenerme conectado. Bien, excelente. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Le estás dedicando tiempo en tu día a día a la conexión? ¿Es parte de tu vida la conexión con el Padre? Así como le dedicas un tiempo a la comida, ¿le dedicas un tiempo a la meditación diariamente? Entonces, podemos enfocarnos este año en ver cómo está que nuestra Teshuvá sea la reconexión con la Neshama. Es como si nos enfocáramos durante el 6º mes en nuestra conexión interna. Entonces, más que empezar a traer a la mente todos los, entre comillas, pecados que hayamos cometido contra otros, el concepto pecado, recuérdense que es error, ¿cierto? Errar en el blanco. Entonces, más que enfocarse en los errores que uno haya podido hacer hacia afuera, más bien evaluemos cuánto hemos cultivado nuestra conexión del Ruach con la Neshama, es decir, cómo ha estado nuestro retorno. Si estamos volviendo de manera permanente a nuestra Neshama. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si la persona realmente hace su retorno a su alma superior, significa que la Neshama, la sabiduría del Padre, empieza a guiar el Ruach, la mente emocional de la persona. Si la Neshama comienza a guiar el Ruach, entonces el Ruach va a tener una fuerza para guiar al Nefesh, es decir, va a tener un control sobre su animalidad. Si una persona está en constante retorno a la Neshama, va a errar mucho menos, porque va a estar consciente del Padre permanentemente. Por lo tanto, va a ir caminando por el camino del Padre permanentemente. ¿Por qué uno se sale del camino? Se sale del camino porque se desconecta de la Neshama. Una persona que está conectada con su Neshama no se sale del camino. No es controlado por sus emociones. No tiene estos altos y bajos emocionales. No pierde la paz interior.
no se enferma con facilidad porque está conectado recibiendo la luz de manera permanente. Entonces, cada vez que nos salimos es un reflejo externo de una desconexión interna. Por eso es tan importante hacer la teshuvá interior. Nos hemos enfocado en los años anteriores mucho en la teshuvá exterior. Entonces uno empieza a ver a quién le hizo daño, a quién esto, a quién... y a veces se hace una teshuvá gigantesca, empieza uno a conectar con gente, contactar gente, a abrir puertas que ya estaban cerradas y a veces tampoco termina siendo tan saludable eso. Hagamos un cambio este año y enfoquémonos en reconectarnos interiormente. Decía que ¿por qué es tan importante esto también? Porque la teshuvá, el retorno interior, también podemos llamarla la reconexión interior, o religarse nuevamente, volver a unirse. La teshuvá es parte del gran trabajo espiritual que nosotros tenemos al venir como almas a este mundo. Porque venimos aquí a la tierra con un propósito, con una misión. Por una parte con un propósito y una misión específica, cada uno de acuerdo a sus talentos y lo que tiene que aportar al mundo acá. Pero también venimos con un propósito común, que es la evolución del alma, el aprendizaje del alma, la corrección del alma o la reparación del alma, que en hebreo es tikkun. La teshuvá es una parte de ese camino, es como la primera parte, este retorno. Entonces, cuando hacemos bien la teshuvá y volvemos a reconectar con la neshama, ese es un gran impulso para el tikkun. Porque el tikkun es la reparación del alma, es corregir nuestros defectos. Pasar del defecto a la virtud es la alquimia espiritual, es la corrección, es la reparar algo, ¿cierto? Imagínate que algo tiene un desperfecto y tú lo reparas. Bueno, el alma también hay que repararla producto de errores que uno ha cometido. Reparamos el alma, entonces, haciendo el trabajo de alquimia interior. Y para hacer el trabajo de alquimia interior, tenemos que hacer teshuvá. Tenemos que retornar a la neshama. Porque si el ruach está desconectado de la neshama, no hay tikkun. No hay tikkun que valga, porque el ruach va a andar en cualquier parte. Va a andar o a merced del adversario, o del yetzer hará, o del nefesh. Entonces, al retornar el ruach a la neshama, toma conciencia de para qué está aquí, toma conciencia del propósito de su alma, que es su reparación, toma conciencia de qué es lo que tiene que reparar, autoconocimiento. Entonces viene todo este proceso que se llama el tikkun y que una persona lo puede alcanzar y que cuando lo alcanza, cuando repara el alma o cuando llega a muy buenos niveles de tikkun, ya después empieza otra etapa de todo este trabajo espiritual, que es ya avanzar directamente al desarrollo de su máximo potencial. Para poder empezar a desarrollar el máximo potencial, primero tienes que haber reparado el tikkun. Entonces de ahí vas avanzando hacia tu máximo potencial. Por eso es tan importante esta reconexión interior. Es importante, por supuesto, estar en paz con el prójimo, pedir perdón si uno se ha equivocado, es importante. Dar el perdón si alguien viene. Pero más importante es la reconexión que podemos hacer. Mientras más personas hagan su teshuvá interna, reconecten su ruach
con su Neshama. Menos errores van a haber en el mundo, menos transgresiones a la ley del amor. Va a ser mucho más fluida la armonía entre el ser humano. Porque finalmente, ¿qué es el reino de los cielos? Cuando estemos en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está en nuestro interior, pero también se expresa en el exterior con nuestra forma de vivir. Pero ¿qué es el reino de los cielos interiormente? Es la conexión del Ruach con la Neshama, es estar viviendo desde la conciencia divina que habita en nosotros. Cuando sea el reino de los cielos exterior, es una consecuencia de que las personas que van a estar ahí están todas conectadas con su Neshama, es decir, están todas en un estado de Teshuvah. Todas han hecho su tikkun y todas están caminando hacia el desarrollo de su máximo potencial. Por eso es tan importante entender la Teshuvah no solamente de un tema externo, no es una cosa que hay que cumplir en el sexto mes, como buscando algo. A veces me preguntan, es que no tengo a quién pedirle perdón porque no sé, no me porté tan mal y no sé qué hacer de Teshuvah. No hay que buscar tanto afuera. Enfoquémonos adentro. Y pongamos como este objetivo que en la medida que nos vayamos reconectando interiormente, esa reconexión necesariamente se va a reflejar en una forma de vida. Entonces, muchas veces preguntan, pero qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer para ir cambiando mi vida? Para ir saliendo de este estado de sufrimiento. ¿Qué tengo que hacer? La respuesta es la Teshuvah, la vuelta. Por eso, recuérdense, en los escritos nazarenos, Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista, hacía una inmersión en el Jordán, una inmersión para Teshuvah, para el retorno. Y fijarse lo importante que es en el contexto que lo hacía Yohanan, porque era una tevilá, una inmersión de Teshuvah. ¿Para qué lo hacía? ¿Se acuerdan? ¿Para qué hacía Yohanan el bautismo, la inmersión? Para preparar el camino, a la venida del Mesías. Es decir, la venida del Mesías, la manifestación del Mesías, la revelación del Mesías, que sabemos que está cerca, pasa por la Teshuvah, pasa por la reconexión interior, pasa porque el Ruach se rinda ante la Neshama y se una a ella. Entonces, este tiempo es muy parecido al tiempo de 2000 años atrás, cuando estaban los esenios y vino Yeshua y vino el movimiento nazareno. Este tiempo es muy parecido. Y en ese sentido, la Teshuvah que podemos hacer individualmente, pero también colectivamente y también como comunidad de Kabbalah Yeshua, es una forma concreta de preparar el camino a la revelación del Mesías. Y así también vemos en los escritos nazarenos, como cuando Yeshua aparece en los textos del Evangelio, sus primeros llamados son a la Teshuvah. Se traduce como arrepiéntanse. Entonces, arrepiéntanse da una sensación como de mucho pecado a veces y como que uno es muy pecador. Pero si entendemos la Teshuvah como el retorno al alma, el llamado de Yeshua es: vuelvan al alma, vuelvan a reconectar sus ruas con su Neshama. ¿Y por qué? Decía él, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se acerca el reino de los cielos? Porque la persona que se reconecta internamente con su Neshama empieza a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué el reino de los cielos está cerca?
porque depende de nosotros la reconexión del Ruach con la Neshama. El Padre nos da toda su fuerza. Hace unos meses estuvimos en Shavuot, hicimos todo Shabbatot, recibimos el Ruach HaKodesh en Shavuot. Gran fuerza espiritual. ¿Para qué es esa fuerza espiritual? Para la reconexión, para la Teshuvah, para la revelación del Mashiach. Entonces podemos tomar las palabras de Yohanan, el inmersor. Hagan Teshuvah, sumérjanse en el Jardín, preparen el camino a la revelación del Mesías. Eso es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Este sexto mes, que es el mes de Virgo, que tiene que ver con la Virgen, con la pureza, con un estado en el cual uno está en un estado como primigenio, en el sentido de su energía está limpia, no se ha manchado con energías densas, producto de transgresiones cuando uno se sale del camino del Padre. Por eso mismo el sexto mes está especialmente su energía diseñada para la Teshuvah, la Virgen, la pureza, tiene que ver con ese estado de reconexión. Cuando entramos en la Teshuvah, no hay que quedarse pegados atrás. Si bien la Teshuvah puede tener un componente de arrepentimiento, el cual es bueno, en el sentido que uno toma conciencia de alguna transgresión, o toma conciencia de que a lo mejor no le ha dedicado a su vida espiritual el tiempo que requiere, y uno se arrepiente, se duele interiormente, dice, he dejado a mi alma un poco de lado, y se arrepiente uno de eso. Si bien es cierto entonces que hay un arrepentimiento, no hay que quedarse pegado en eso, y menos en la culpa. Y este tema es muy, muy importante, porque la Teshuvah borra las consecuencias de energía densa que uno había generado por su transgresión. Esto es muy importante. Cuando la Teshuvah no se hace bien, uno sigue pegado atrás. La Teshuvah es un nacer de nuevo. La Teshuvah es un nacer de nuevo, tal cual, como le dijo Yeshua a Nicodemo. Si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, nacer de lo alto. Si queremos que el Ruach se conecte con la Neshama, tengo que nacer de lo alto y nacer de nuevo. No me puedo quedar pegado atrás en el sentido de decir, bueno, yo sigo cargando con esas energías negativas, por lo tanto esto es lo que me merezco. Entonces, como si uno no se ha dado cuenta que la Teshuvah que hizo lo ha purificado de esas energías densas. Entonces, cuando hacemos Teshuvah, nacemos de nuevo, miramos para adelante, somos conscientes de dónde estamos, asumimos las responsabilidades de las circunstancias de la vida y nos mantenemos entonces cultivando nuestra conexión con la Neshama. De esa forma, estamos entrando en el reino de los cielos y de esa forma entonces estamos trayendo el reino de los cielos. Por eso, la Teshuvah está en el discurso de Yohanan, de Yeshua al inicio de los escritos nazarenos, porque es un fundamento de la venida del Mesías y de la construcción del reino. Vamos entonces a considerar este año
esta teshuvá de esta forma, nos vamos a mirar interiormente, honestamente, y ver cómo está nuestra conexión de nuestro Ruach con nuestra Neshama, qué es lo que necesita nuestro Ruach para conectarse mejor, cómo estamos utilizando las herramientas que este camino, por ejemplo, nos da para la reconexión, cómo estamos aprovechando el Shabbat, que es el día que nos regala el Padre para la reconexión, porque en la semana es cierto que a veces las responsabilidades del trabajo, de la vida, son muchas, los tiempos de traslado, etcétera. Pero por eso está el Shabbat también. ¿Cómo estamos ocupando el Shabbat? Bueno, cada uno aproveche este sexto mes. De esa forma entonces, cuando llegue el séptimo mes y el día 1, vamos a ese día tan potente que es el día de aclamación, podamos llegar con la energía lo mejor dispuesta, lo más limpia posible, lo más conscientes posible, y con nuestra vasija lo mejor preparada para recibir la luz que nos viene en el séptimo mes. ¿Puede significar la teshuvá reflejar en Malhut lo que está conectado en los mundos superiores? La Teshuvá, como es una reconexión interna de Ruach con la Neshama, la Neshama vamos a entenderlo como los mundos superiores, y efectivamente cuando se produce la reconexión del Ruach con la Neshama, se establece un alineamiento, una línea de energía, entonces, o de, una vía por donde puede circular la luz directa desde los mundos superiores a Malhut, al mundo físico, que en este caso aplicado a cada uno vendría a ser el cuerpo, el nefesh relacionado con el cuerpo. La Teshuvah entonces, como es una unión del mundo espiritual con el mundo físico, la Teshuvah permite que la frase del Padre Nuestro, que se haga la voluntad como en el cielo, así en la tierra, eso es posible solamente si es que podemos tener el alineamiento interno de los niveles del alma. Entonces, efectivamente, la Teshuvah es una unión del mundo espiritual con Malhut, con el mundo físico. Malhut es el reino. Entonces también volvemos a darle fuerza a esa idea, ¿cierto? Que la Teshuvah entonces es una de las herramientas esenciales para la venida del reino. ¿Se puede dar el perdón por iniciativa propia sin que venga el otro a pedirlo? Lo tienes que tener guardado, ese perdón. O sea, tienes que estar preparada con ese perdón listo, pero tienes que esperar que esa persona se acerque, que haga su teshuvah. Es importante que la persona tome conciencia si te ha hecho algo, te ha producido algún daño, tú en tu corazón ya has perdonado a la persona, pero esperas que esa persona haga su trabajo interno, tome conciencia, se acerque y ahí tú le das el perdón. Pero siempre espera que la persona haga un movimiento. Eso es bueno, es una ayuda también para la otra persona. En el proceso de teshuvá se rompen los paradigmas, las personalidades y los patrones de conducta que nos alejan del Padre. Sí, la Teshuvah, por una parte, es una purificación de energías densas que hemos generado con las transgresiones. Entonces, es una limpieza. Pero también es una fuerza espiritual para que nuestro Ruach se deshaga de condicionamientos negativos que tiene.
Ahora, todo ese, el cambiar la alquimia del defecto a la virtud y el salir de condicionamientos heredados, por ejemplo, condicionamientos familiares, culturales, nacionales, etcétera, todo eso es el trabajo espiritual. No es que una teshuvá te vaya a sacar todo eso, pero lo que hace la teshuvá, como te reconecta con la neshama, el ruach, que es el que está condicionado por eso, entonces siempre respondo de la misma manera porque así yo lo aprendí en mi familia y así entonces mi padre, mi madre, todo para atrás. Entonces respondo siempre igual. Ese condicionamiento que está en el ruach y que lo tiene anclado a una forma, la teshuvá al conectarse con la neshama, el ruach, empieza ahora ya no a escuchar a su herencia, sino empieza a escuchar a su herencia espiritual, a su linaje espiritual. Entonces, en ese sentido, sí, la teshuvá ayuda a ir liberándose de condicionamientos negativos que mantienen a la persona anclada en una forma que no le permite desarrollar todo su potencial y no le permite tampoco reparar el alma. Parte del tikkun, importante, parte importante del tikkun es liberarse de condicionamientos que nuestro ruach ha tomado generalmente por la familia, por la educación y por el condicionamiento social. Entonces sí ayuda mucho la teshuvá, pero no hay que esperar que una teshuvá borre todos los condicionamientos. Maestro, ¿es parte de la teshuvá haber elegido cerrar un ciclo que ya no sumaba en nuestra vida, que duró 6 años, y que mi ego no quería cerrar y haber elegido avanzar por un camino, aunque desconocido, me generara paz y tranquilidad? De alguna forma me mostraban, o te quedabas donde mismo, o eliges ir por el camino de la espiritualidad donde el otro no te puede acompañar, y elegí avanzar. Sí, es parte de la teshuvá, porque como la teshuvá es conexión con la neshama es la que tiene la guía, la ruta, el plan de ruta. Ahí está el propósito. Ahí está la voz del alma, la voz del Padre que te va hablando en tu interior. Entonces, cuando uno hace teshuvá, por supuesto que pueden haber cambios y por supuesto que pueden haber decisiones que uno tiene que tomar y que pueden significar, por ejemplo, como estábamos hablando, de liberarse de condicionamientos familiares. Ya no hacer las cosas como siempre las hice, porque mi familia esperaba tanto o porque todo siempre se hacía así, liberarse de eso, o también tomar decisiones de alejarse de algunas personas que en este momento no me ayudan a crecer, ya sea una persona, una pareja, un grupo de amigos, que ya en realidad esa energía ya no estoy sintonizando bien con ella y me mantienen en el condicionamiento que yo quiero salir. Entonces también la teshuvá va a dar fuerza espiritual para tomar esas decisiones. En ese sentido es un nacer de nuevo, nacer de lo alto. Yeshua habla de nacer de lo alto, un concepto muy bonito, Leibalet Milmalá, nacer de lo alto. ¿Qué es nacer de lo alto? Es nacer de la Neshama. Cuando yo era chiquitita, mi hermana y yo nos peleábamos muchísimo. ¿Le tengo que pedir perdón ahora por todo lo que nos hicimos en esa época o ya no tiene importancia? No es necesario que uno empiece a abrir puertas de su vida pasada que ya pueden estar cerradas, olvidadas. Eh, no, si no es tema hoy día, no hay que empezar a abrir puertas. Sé consciente que lo que hiciste no era lo correcto y ten la intención de no volver a hacerlo, ni con esa persona, ni con otras personas.
pero no es necesario que uno empiece a abrir puertas porque sí. No se trata entonces la teshuvá de ir a cada persona que uno conoció en su historia, a abrir las puertas, a golpearle la puerta y decirle, mira, perdóname que yo te hice esto hace 15 años atrás y la persona ni se acuerda. Y no es esa la idea. Es ante todo la reconexión interior, y en esa reconexión interior, tu sabiduría, la sabiduría divina que está en ti y en la Neshama, te va a indicar si es que realmente necesitas conversar con alguna persona específica, pero principalmente es tu reconexión interna. Maestro, ¿cómo romper lazos entre personas que ya están lejos pero nos hicieron daño? Romper lazos se puede hacer, por ejemplo, físicamente ya es una forma de ir rompiendo lazos, la distancia física. La otra es ir trabajando nuevos pensamientos, no seguir alimentando pensamientos que me unan a esa persona en esa vivencia negativa que tuvimos. No seguir con la mente entonces generando pensamientos. Los pensamientos generan un lazo, hay una conexión. Si yo estoy pensando permanentemente en una situación, en una persona, en lo que me hizo o no me hizo, estoy estableciendo un puente, una conexión. Entonces, no pensar en eso, enfocarse en otra cosa es una forma de romper los lazos. Entonces, parte por ahí, controla tu mente, si tu mente te lleva hacia allá, llévala a otro lado, llévala a su Neshama, enfócate ahora en el propósito que tú tienes de tu vida. Si tú has avanzado bastante en tu tikkun, si estás en paz, si estás en armonía, si has desarrollado bastante virtud, empieza a enfocarte ahora en desarrollar con más fuerza el potencial de tus talentos, y eso entonces también te va a cortar con el pasado. ¿Cómo saber si hice bien la teshuvá? Hay un estado de paz interior que te va indicando que, que eso está resuelto. La Techuvá tiene, o los trabajos espirituales, tienen algunos sellos característicos. La paz es uno. La sensación de armonía interior es otro. La mejora de la salud incluso también, porque la Techuvá aporta mucha energía de sanación. Entonces, si tú vas viendo que después de hacer una Techuvá, esos parámetros han mejorado, también que no sigues cayendo repetidamente en el mismo patrón negativo, es decir, que después de hacer la Teshuvá es como que tú hiciste el aprendizaje de eso y ya entonces tienes la posibilidad de volver a repetir lo mismo y no lo haces, también es un indicador que tu Teshuvá estuvo bien hecha. Si la Teshuvá que hiciste cambia tu vida en el sentido de que empiezas a dedicar más tiempo de tu vida a tu cultivo espiritual, significa que estuvo bien hecha. O sea, si tú haces tu teshuvá o dices que hiciste una teshuvá y sigues haciendo lo mismo, sigues sin paz, sigues sin armonía, sigues en el mismo estado de salud enfermizo y no cultivas tu vida espiritual de manera potente, entonces una teshuvá que no alcanzó gran nivel de profundidad. Ahí puedes tener algunos elementos. Maestro, ¿qué hacer cuando la persona ya murió y no pidió perdón aunque tuvo oportunidades?
Aún duele todo el daño recibido y aunque tengo el deseo consciente de perdonar, sigo teniendo sentimientos negativos. Bueno, si la persona partió sin hacer su tikkun, bueno, partió, no lo hizo, ya tendrá otra oportunidad, pero ese tikkun no fue hecho. Ahora, aunque la persona no haya hecho su tikkun, su teshuvá, en tu corazón sí puede haber perdón hacia la persona. Eso, eso sí, incluso tú puedes hacer un ejercicio espiritual, una meditación en el cual tú te visualices en una conversación con la persona y tú le experimentas o le dices, por ejemplo, que no hay rencor en tu corazón. Ya, puedes hacer. Pero el tikkun de esa alma tiene que hacerse encarnado. Entonces ahí, en el fondo, es algo que puede ser como una liberación para ti. Esa energía le va a llegar a la persona, al alma de esa persona. Y eso la va a ayudar para cuando tenga que hacer ahora su corrección en otra oportunidad. Dice, ¿la teshuvá involucra también corregir desórdenes sexuales? Sí, la teshuvá implica corregir desórdenes de todo nivel, relacionados con el dinero, con el sexo, con la pareja, con los padres, con los hijos, con todo desorden de mi bondad, de mi falta de límite, de mi exceso de límites, etcétera. Todo desorden de mi árbol de la vida es trabajado en la teshuvá. El ruaj, que es como, siempre el ruaj es como el protagonista, el que hace el viaje del héroe, el ruaj. Eh, el ruaj tiene su árbol de la vida y entonces tiene que ir sanando las distintas dimensiones de su árbol. Y en ese sentido, un aspecto es la sexualidad. Entonces, por supuesto, dado que la teshuvá trabaja en el ruaj, entonces también el tema de la sexualidad puede ser equilibrado con la teshuvá. ¿El sentir que hay cosas que son imperdonables es incorrecto? Es una mentira, o sea, es una ilusión, porque todo es perdonable. Depende a quién le preguntes dentro de ti. Si tú le preguntas a tu Neshama, ¿esto es perdonable o imperdonable? ¿Qué te va a decir la Neshama? Te va a decir, es perdonable. Si tú le preguntas al Ruach, ¿esto es perdonable o es imperdonable? El Ruach va a dudar, va a decir, puede ser, puede estar dudando y algunas veces va a sentir que es perdonable, otras veces que no. Si tú le preguntas a tu Yetzer Hara, a tu inclinación al mal, ¿qué te va a contestar? Te va a decir, esto es imperdonable. Esto no lo puedes perdonar. Entonces, depende a quién le preguntes dentro tuyo. Hay una parte tuya, la Neshama, que es tu divinidad. Es, es Elohim en ti. Es el Mashiach en ti. Es la conciencia de Yeshua en ti. Para esa dimensión de tu conciencia, todo es perdonable. Porque ve la vida como la ve un Mesías. Y un Mesías, mientras lo están clavando, está perdonando a los que lo están clavando. Entonces, hay una dimensión nuestra que es muy grande, que lo puede perdonar todo. Ahora, para poder llegar a esa dimensión, necesitamos que el Ruach
esté conectado con la Neshama, si no le va a ser muy difícil perdonar algunas cosas. Lo va a convencer el Yetzer Hará que eso no tiene perdón. Y eso, a eso me refiero, que eso es una ilusión que plantea el adversario a través del Yetzer Hará, haciéndonos creer que hay cosas que no tienen perdón. Tenemos mucho más fuerza espiritual que lo que creemos tener. Tenemos la fuerza espiritual de un Mesías dentro nuestro. Además, nosotros que tenemos la gracia, el tremendo regalo de haber conocido a Yeshua, de haberlo experimentado, de poder unirnos a su conciencia, de recibir el Ruach HaKodesh en su nombre, más fuerza espiritual hay en nuestro interior para poder perdonar. Quien cuestiona el perdón no es sino el ego, personalidad. Claro, el que cuestiona el perdón es el ego, la personalidad inferior o el yo inferior que está conectado a esta inclinación al mal que nos desconecta de la luz. Ella es la que cuestiona el perdón. Por eso te decía, si le preguntas a tu Neshama, ella no cuestiona el perdón. Todo lo contrario, te va a inducir a que perdones, porque al perdonar la Neshama sabe que te vas a liberar, porque el no dar el perdón es una carga muy pesada, porque te va generando rabia, te va generando resentimiento. El resentimiento es una energía muy densa que tira al Ruach muy para abajo, le pone unas cadenas pesadas y lo tiran para abajo. Entonces la Neshama sabe eso. Por eso si tú le preguntas a tu Neshama, te va a contestar tu Mesías interior, te va a decir, perdona, por favor perdona, para que puedas liberarte de una vez. ¿Cómo nos pedimos perdón a nosotros mismos? ¿En alguna meditación? ¿Sí? Puede ser en una meditación, si tú eres así como más solemne, y ayuda. Las meditaciones, los simbolismos, ayudan mucho, algunas solemnidades de ese tipo. Si tú haces una meditación específica para perdonarte de algo que para ti ha sido una carga de mucho tiempo y que no te has podido perdonar, haz una meditación específica para ti, prepara el ambiente, marca ese día, consagra ese tiempo y ten la conciencia que después de esa meditación todo cambia para ti, en el sentido que no vuelves a darle más vuelta en tu mente a eso, empiezas a mirar para adelante. Maestro, ¿por qué ocurre que hay transgresiones o situaciones que perdoné y superé, pero tiempo después vuelven a aparecer y a molestarme? Sí, a veces quedan como resabios. ¿Han fijado como cuando uno... que es como una maleza? ¿Han fijado cuando uno saca la maleza y después va a la semana y vuelve a aparecer como una cosita y tiene que volver a sacarla? Bueno, hay energías que tienen una raíz profunda. Entonces hay veces que la teshuvá puede haber faltado algo, puede haber uno estado tan consciente de algo, entonces arrancó bastante maleza, pero tal vez no la arrancó toda. Además está el Satán, el adversario, que acuérdense de la parábola, está sembrando maleza donde está el trigo. Tú plantaste trigo, ¿y de quién plantó? ¿De dónde salió esta maleza? Le preguntan. Bueno, el Satán, el adversario, vino y la plantó mientras estábamos durmiendo. Entonces también hay que considerar que este personaje también participa en la historia y está sembrando maleza. Entonces, lo importante es que uno se dé cuenta que esa maleza está emergiendo y uno la saca cuando está tierna y la saca inmediatamente. Aprovecho esa reflexión. Si bien el sexto mes o el mes de Virgo es el mes de la Teshuvá es parte de nuestro camino espiritual permanente.
idealmente diaria, o más aún, uno vive en un estado de Teshuvá, entendiendo la Teshuvá como esta vuelta a la Neshama permanentemente. Entonces, esto es importante porque si no uno se puede quedar con la idea de que la Teshuvá es en el sexto mes y ya después como que me olvido hasta el otro año. La Teshuvá es como nuestra forma de vida. De hecho, uno podría pensar que durante el día incluso uno tiene pequeños periodos de Teshuvá. Por ejemplo, cada vez que uno hace 5 minutos, por ejemplo, de recreo en el día para, para volver, para volver a reconectarse, supongamos que ha trabajado en la mañana, tuvo una mañana de trabajo un poco estresada, con mucha actividad, de repente tuvo como un estrés o se organizó internamente y a media mañana o a mediodía se escapa 5 minutos, cierra sus ojos y internamente dice, vuelvo mi ruaj a mi neshama. Eso es una teshuvah, es un retorno. Eso lo va a reconectar de nuevo. Entonces, en ese sentido, la teshuvah es parte de nuestra forma de vida. Así como el tikkun, estar reparando el alma, es parte de nuestra forma de vida en el sentido que estamos pasando del defecto a la virtud. También la teshuvah estamos permanentemente reconectando el ruaj con la neshama porque la interferencia es mucha. La mayoría de la gente no está en modo teshuvah. Está más bien en modo mundo, con mucho estrés, con mucha desorganización interna, mucha gente incluso sin mucha conciencia de Elohim. Sí, creo en Dios, pero Dios anda por allá arriba y yo ando por acá abajo. Entonces, la interferencia del mundo es grande. Por eso nuestra forma de vida, la Teshuvá, no es solamente el sexto mes. Son, yo diría, 3 periodos en el día de Teshuvá. Mañana, mediodía y tarde, 5 minutos. No requiere más. Es un retorno consciente. Y cuando se retorna consciente y lo vas haciendo todos los días, te empiezas a acostumbrar, empiezas a reconocer cada vez más fácil cuando se ha producido la desconexión. Y ahí haces teshuvá, haces el retorno, vuelves a la Neshama, vuelves a Elohim, vuelves a su guía y tienes la sabiduría de nuevo para seguir tu trabajo. Espero que les haya servido, que podamos tener un poco más de claridad de lo que es la teshuvá y que podamos aprovechar este tiempo y sobre todo incorporar esta forma de vida que propone la Kabbalah de estar retornando permanentemente a nuestra Neshama y al Creador que vive en nosotros, como le decía Yeshua al Padre nuestro que está en el cielo. Muy bien, querida comunidad, estamos por hoy. Muchas gracias por estar, los queremos mucho. Shalom.